Bien, ahora vamos a hacer una lectura del texto. El hermano Richard va a pasar al frente y leernos el texto para esta mañana. Después David Puerto va a traernos el sermón. David es uno de los pastores de la Iglesia Reforma en la ciudad de Guatemala y es un privilegio tenerle con nosotros hoy. Así que, Richard, adelante. Gracias. Buenos días, hermanos. El día de hoy estaremos leyendo Romanos capítulo 15, del versículo 7 al 21. Y dice la palabra de Dios: Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Oremos. Amado Padre, gracias, Señor, porque nos permites reunirnos el día de hoy en tu iglesia para poder escuchar tu palabra. Gracias por habernos salvado, Señor, por habernos, a pesar de haber sido gentiles, Señor, tú nos rescataste y nos salvaste, Padre, y a ti sea toda la gloria, Señor. Te ruego por el predicador que va a dar la palabra, que seas tú hablando a través de él, a través de tu Espíritu, Padre, y que todos nosotros podamos ser edificados. En nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes. Qué gozo estar acá con ustedes. Y ha sido una bendición el desfile de las naciones para mi corazón, y pues yo creo que es un buen punto previo, buen punto de partida para el pasaje que estudiaremos en los próximos minutos. Reciban un saludo de nuestra iglesia en la ciudad de Guatemala, Iglesia Reforma. Hay un par de pastores de nuestra iglesia que estuvieron aquí antes. Emanuel estuvo el año pasado y Justin estuvo hace un par de años, y ellos envían muchos saludos a Iglesia Bautista Fe. Es una iglesia que está en nuestros corazones y en nuestras oraciones también, y siempre pensamos cómo podemos colaborar más con Iglesia Bautista Fe en la extensión del Evangelio del Reino. Me gustaría comenzar contrastando dos historias. La primera historia es una historia que se ha hecho muy famosa, y esta es una foto que tomó uno de los misioneros de los 5 mártires entre los Aucas y por los Aucas en el Ecuador. Jim Elliot y sus amigos
intentaron alcanzar a esta tribu con el mensaje del Evangelio. Y es interesante porque Nico mencionaba en su sermón ayer acerca de David Brainerd, que murió a los 29 años y fue una influencia poderosa a pesar de su corta edad en las siguientes generaciones. Pues Jim Elliot y sus amigos murieron muy jóvenes. Jim Elliot también tenía 29 años cuando murió. Y fue una influencia tremenda en esta generación que nos ha precedido para el envío misionero. Así que, como algunos de ustedes conocen, estos misioneros intentaron hacer contacto con una etnia no alcanzada, no contactada ahí en Ecuador, y llegaron con una avioneta y lograron hacer algunos regalos y establecer cierto contacto, y ellos estaban intentando ganarse su confianza. Después de unas semanas intentaron hacer contacto cara a cara y esperaron en una cabaña que ellos habían construido a la orilla de un río donde había aterrizado su avioneta, y los hombres aucas se acercaron y los asesinaron con sus arcos y sus flechas. Años después, la esposa de Jim Elliot, Elizabeth, logró hacer contacto con los aucas, y muchos de ellos lograron escuchar y recibir el Evangelio del Señor Jesucristo. En la década de los 50, eso pasó en el año 1956, y en la recta final de esa década y las próximas 3-4 décadas, cientos de misioneros salieron por el impacto de la muerte de estos 5 misioneros en el Ecuador. Provocó un profundo impacto en obreros que salieron al campo, pero no solo provocó un impacto en círculos cristianos, también provocó un profundo impacto en la sociedad. Las revistas Time, Life, y hay una que leía mi mamá siempre, ¿verdad? De Reader Digest, algo así se llama, no sé si lo pronuncié bien, perdón hermanos. El tema es que publicaron artículos extensos con fotos sobre la muerte de estos 5 misioneros. Fueron personas halagadas, reconocidas por su entrega, por su pasión, por su sacrificio. Y por cierto, el año pasado Poema publicó este libro, Portales de Esplendor. Aquí relata la historia de cómo ellos llegaron, y los últimos capítulos habla de su muerte, la búsqueda de los cuerpos. Toda esa historia está acá, muy bien documentada con fotos. Hicieron muy buen trabajo en esta publicación. Ahora, contrastemos esta historia con algo que sucedió en el 2018. Algunos de ustedes escucharon de la muerte de este joven, John Allen Shaw. Él tenía 26 años, y en el 2018 él intentó contactar una etnia no contactada en una isla que pertenece a India, pero realmente está más cerca de Malasia. Se llama la isla Sentinel del Norte. Ahí está prohibido por el gobierno que lleguen turistas. Además, es una tribu protegida por varios grupos activistas, y Shaw era misionero conectado con una agencia misionera internacional, y él estaba intentando evangelizarlos. Entonces hizo unos primeros contactos, al igual que estos 5 misioneros, de forma diferente. Se acercaba en un barco pesquero y comenzó a dar algunos regalos, a intercambiar peces, intentar jugar con los niños. Hizo un par de visitas previas, y en una de sus siguientes visitas también fue asesinado con arcos y flechas. Ahora, las reacciones de ambas historias fueron completamente diferentes. Si ustedes leen algún artículo en algún periódico de la muerte de este joven, es pura crítica. Es pura crítica. La muerte fue por la misma causa y bajo casi las mismas circunstancias, pero los resultados sociales fueron completamente diferentes. Este joven escribió en su diario antes de salir en este último viaje a sus familiares, y les dijo: papá, mamá, si estos sentineleses me asesinan, no se enojen ni con ellos ni con Dios. Por su muerte, una revista le dio el Darwin Award. No sé si alguien había escuchado de eso. Pero este galardón es un honor irónico que se le otorga a diversas personas por muertes estúpidas. Me pregunto,
¿Qué ha cambiado de 1956 al 2018? ¿Cuántos años estamos hablando? Poco más de 60. 6 décadas, no es mucho, 6 décadas. Vivimos en una época donde la noción de proclamar el mensaje del Evangelio con el fin de persuadir o convencer a alguien para que abandone su cosmovisión y abrace un nuevo sistema de creencias es visto con escepticismo y cinismo. El movimiento misionero a menudo es visto como una nueva versión de colonialismo. Personas que vienen para imponer sus sistemas, no solo de creencias, pero políticos, sociales, económicos, culturales. Y realmente nuestra sociedad está catalogando los esfuerzos misioneros con menosprecio, con el fin de cambiar culturas, tradiciones de pueblos no alcanzados y también con orgullo occidental. Entonces, cada vez vemos a las nuevas generaciones con menos celo por el Evangelio y por la misión de la iglesia. Vivimos en una época donde la causa misionera es cuestionada, es menospreciada y es tachada de imposición política y cultural. Ahora, nos preguntamos, ¿de dónde viene todo esto? Porque esto tiene que tener una fuente, un origen. Nada ha cambiado porque sí en unas 6 décadas. Entonces, me gustaría mencionar 3 cosas: el relativismo moral, la falsa tolerancia y también una cultura de cancelación. El relativismo moral habla de que no hay absolutos universales. Depende de factores culturales, sociales, individuales. Entonces tú puedes tener y crear tu propia verdad, y algunos llaman a esto el individualismo expresivo o la verdad fluida, ¿no? Entonces realmente depende de la vasija, ¿no? Algunos le han llamado una sociedad líquida. ¿Por qué? Porque depende de la vasija, el líquido toma la forma de la vasija. Entonces tú puedes tener tu propia verdad y vive tu propia verdad. Si eso te funcionó a ti, bien por ti. Ahora, esto nos ha llevado a la falsa tolerancia, porque la verdadera tolerancia implica respeto y amor hacia todas las personas, pero sin comprometer la verdad. En contraste, la falsa tolerancia evita el discernimiento moral, fomenta la aceptación del pecado, desalienta la corrección amorosa. O sea, a las nuevas generaciones no les digas nada. Por eso algunos llaman la generación de cristal, ¿verdad? Y también aleja el fundamento bíblico del corazón de las personas. Entonces, por supuesto, todos los seres humanos tenemos dignidad por estar hechos a imagen de Dios. Ahora, no todos, no hay una persona más valiosa que otra. Pero eso es diferente a decir que aceptamos cualquier comportamiento como correcto. Entonces, mi sabio padre tiene un dicho que dice: no confundas lo gordo con lo inflamado. Son 2 cosas diferentes. Entonces, el relativismo moral junto a la falsa tolerancia nos llevan a una cultura de cancelación. Y hoy en día las nuevas generaciones son muy cautelosas al decir o hacer algo que los cancele. Y por supuesto, esto está afectando profundamente su capacidad de interactuar con otros. Y esto influye cómo ven toda su vida, pero especialmente el evangelismo y las misiones. Barna es una organización que hace encuestas, y ellos encuestaron a cientos de cristianos, principalmente millennials, que son los nacidos entre el año 81 y el 96. Y ellos dicen que casi la mitad, el 47% de los millennials creyentes, creen que está mal compartir sus creencias personales con alguien de otra fe, con la esperanza de que algún día compartan la misma fe que ellos. Ahora, imagínense esta estadística en la generación siguiente, que es la generación Z, los que nacieron del 97 al 2012. Seguramente ese porcentaje es mucho más alto. Ahora, ¿saben qué es lo interesante de esta encuesta? De los millennials, que ellos creen
que parte de su fe es ser testigos de Jesús y que lo mejor que le podría pasar a alguien sería conocer a Jesús. Pues, ¿cómo así? ¿Me pueden explicar? Esto parece contradictorio, ¿no? Yo no le voy a hablar a la gente de Jesús, pero lo más valioso es que ellos conozcan a Jesús. Hay un autor que se llama Jonathan Morrow que escribe mucho acerca de las nuevas generaciones y él dice que la generación Z está creciendo en un mundo que rechaza la visión cristiana, pero al mismo tiempo desea un mundo con las cualidades que solo los principios bíblicos pueden ofrecer. Yo estuve en un evento en el 2012, una conferencia misionera así masiva, ¿verdad? Los que han escuchado de Urbana, y habían ahí 25,000 jóvenes. Estudiamos el Evangelio de Lucas y fue un momento muy importante que yo recuerdo, con confirmaciones del Señor para mi vida en cuanto a la misión, a su servicio. Hace un par de meses me topé con un blog que se llama Dime por qué el mundo es raro. Y hay una señorita que fue a este mismo evento que yo, que escribió lo siguiente. Dice: yo no hago evangelización porque es malo y poco amoroso. Asumir que sé lo que necesitan completos desconocidos, es decir, que necesitan convertirse en cristianos, pero creo en hacer el bien y en amar a las personas, incluso si eso no es parte de la descripción de mi trabajo. Hacer lo correcto, según ella, dedicar tiempo y esfuerzo a cuidar a las personas. ¿Sí pueden notar aquí? La cultura de cancelación, todo lo que estamos hablando, y esto a mí me impactó. Bueno, yo diría que me afectó leer esto de una persona que fuimos al mismo evento, que escuchamos los mismos sermones, que leemos la misma Biblia. ¿Cómo así? Ahora, si eres de las nuevas generaciones, tal vez dices, eso está bien. Está bien que dejen de molestar a la gente. ¿Cómo le vas a imponer eso, tus creencias a la gente? Si piensas así, yo creo que al igual que esta señorita, ha sido víctima de estos 3 grandes desafíos que tienen las nuevas generaciones: relativismo moral, falsa tolerancia y una cultura de cancelación. Ahora, antes de ver la respuesta de Pablo a estas cosas, tenemos que agregar una cosa más al combo: que vivimos en una cultura de entretenimiento sin fin. No sé si han escuchado en una entrevista que le hacen al director de Netflix. ¿Sí conocen Netflix aquí en España? Me imagino, ¿no? Me imagino. Demasiado. Le hacen una entrevista y le preguntan, el entrevistador le dice, ¿cuál es tu mayor competencia? ¿Y saben lo que le responde el director de Netflix? El sueño. No es ni Amazon Prime, ni Hulu, ni Paramount, ni Disney Plus. Es el sueño de la gente. Porque si se duermen, ya no pueden seguir consumiendo contenido. Entonces, si tú en lugar de dormir ves Netflix, ellos te tienen. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de vivir en esta generación? Juntemos estas 4 cosas de las que hemos hablado y podemos sintetizarlas en 2. Vivir con miedo, que es vivir sin verdad, y vivir distraído o vivir desenfocado. Ahora, cualquier cristiano de cualquier generación, de cualquier edad, corre estos mismos riesgos, pero mucho más las nuevas generaciones. Y la carta a los romanos, y hemos estudiado desde el viernes hasta hoy por la mañana, hemos estudiado esta carta, algunos de estos pasajes, y la carta a los romanos es un manifiesto que nos ayuda a vivir sin miedo porque sí hay una verdad, y a vivir enfocados porque hay una eternidad. Vivir sin miedo porque hay una verdad, y a vivir enfocados porque hay una eternidad. Hay algo que sucede después de la muerte. Y el Evangelio nos da la respuesta para esto. Entonces Pablo, cerrando la carta a los romanos, nos ayuda a entender que nosotros de verdad necesitamos la misión. Tú y yo necesitamos la misión para vivir sin miedo y para vivir enfocados. ¿Por qué? En primer lugar, la misión nos da valor. La misión vence nuestro miedo.
Y miren los versículos 7 al 14 de Romanos 15. Pablo sustenta su vida sobre la verdad de la revelación de Dios, sobre las Escrituras. Bueno, yo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, ¿verdad? Porque siempre que Alberto va allá a Guatemala, lee la Reina Valera 60 y estoy desquitándome acá. Romanos 15, 7 al 14, dice la palabra del Señor: por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó, para gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y prestemos atención ahora a las 4 referencias que va a hacer Pablo al Antiguo Testamento. Por tanto, este versículo 9, yo te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Versículo 10, y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez, Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Entonces Pablo hace 2 cosas aquí, 2 cosas muy importantes. Él cita el Antiguo Testamento y cita el Antiguo Testamento de manera integral. Como diciendo, toda la revelación antigua confirma que hay una verdad. Confirma el Evangelio. Él cita la ley, los profetas y los escritos. Pero también lo que él hace al citar el Antiguo Testamento es que él desarrolla el proceso de adoración y conversión. O podemos decirlo al revés, de conversión, por lo tanto, adoración. Escuché una conferencia del pastor Patrick Fong de Hong Kong y él describe la secuencia de este pasaje. Miren, el versículo 9 es una cita directa de 2 Samuel 22:50, que dice, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Entonces vemos aquí que los gentiles son observadores de la adoración de Dios. El pueblo de Dios está entre los gentiles adorando, cantando, confesando el nombre del Señor. Entonces esto es lo primero que tiene que pasar para que haya conversión entre los gentiles, por lo tanto, adoración. El versículo 10 es una cita directa de la ley, de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 43. Dice, regocíjense gentiles con su pueblo. Entonces los gentiles son invitados para adorar juntos a Dios. El versículo 11 es una cita directa del Salmo 117:1. Alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Entonces ahora los gentiles adoran. El enfoque no cambia y es interesante, no se menciona los judíos en el Salmo 117, sino que se mencionan a los gentiles ahora. Y el versículo 12 es una cita directa de Isaías 11:10. Y dice aquí el apóstol Pablo, haciendo referencia al profeta, retoñará la raíz de Isaí. El que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Entonces ahora vemos a los gentiles poniendo su esperanza en el Mesías, algo que los judíos ya están haciendo. Y este es el movimiento misionero de Dios. El pueblo de Dios declara y muestra adoración a Dios entre los gentiles, y aquí podemos decir que esto es el envío. El pueblo de Dios está adorando entre los gentiles, ¿y qué busca esa adoración? Bueno, busca un llamado a la adoración verdadera de parte de los gentiles, porque eso es lo que vemos en los siguientes versículos. Vemos el llamado a los gentiles a la adoración verdadera, luego vemos a los gentiles adorando y el pueblo de Dios es testigo de esa adoración gentil. Y por último, entonces, el pueblo de Dios se maravilla y adora a Dios por lo que Él hará a través de los gentiles, de personas que antes tenían dioses falsos a los cuales adoraban. Entonces, lo que sostenía a Pablo era la verdad de que hay esperanza en el Evangelio. Hay transformación en el Evangelio, hay perdón de pecados en el Evangelio, hay salvación en el Evangelio para todas las naciones.
Si pudieron ver cuántas veces Pablo aquí repite gentiles, 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 gentiles. La meta para Pablo es que los gentiles den adoración verdadera. Y como cantábamos hace unos minutos, hermanos, hermanas, donde el pecado y la idolatría, la maldad abundó, la gracia de Dios en salvación sobreabundó. Nuestras faltas son muchas, su gracia es mayor. Su gracia es mayor para todas las naciones, para todos los pueblos de la tierra. Dicho de otra manera, entonces, las promesas de Dios a lo largo de las Escrituras se van a cumplir. Esa es la verdad. Dios está formando una familia de todas las familias de la tierra para adorarle por siempre. Así que necesitamos participar de la misión para vivir sin temor en este mundo sin verdad. Porque la misión de Dios está fundamentada en su verdad y en las promesas que Él ha hecho, que se van a cumplir. Pero también, no solo la misión nos da valor, la misión nos da enfoque en nuestra vida. Ahora, Pablo no vivía distraído. Y no es porque no había PlayStation o Netflix, sino porque consideraba su vida como parte de este plan glorioso de Dios. Y por eso Pablo escribió la carta a los romanos. Y es interesante que si tú lees la carta a los romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14, tú vas a encontrar muchísima riqueza teológica, muchísima profundidad teológica. Pero hasta el capítulo 15, Pablo le dice a los romanos por qué él les está escribiendo. Y realmente no es una trampa la que él está haciendo. Él llega al capítulo 15, a estos versículos que vamos a leer a continuación, y aquí nosotros vamos a ver la razón por la cual Pablo escribe esta carta. La carta a los romanos es un tratado teológico, pero también es una carta misionera. Miren conmigo versículo 18 en adelante. Dice la palabra del Señor: porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me forcé a anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. He preparado un par de mapas acá para que comprendamos un poco lo que Pablo está escribiendo. Y miren, este es el primer mapa, y este mapa nos habla del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces vemos en Hechos capítulo 13 que la iglesia de Antioquía envía a Pablo, y entonces ellos predican en lo que se conoce como Asia Menor, que es el sur y el centro-este de Turquía. Y ahí Pablo predica, planta iglesias, regresa a Antioquía. En Hechos 15 encontramos el concilio de Jerusalén, que es clave, ¿verdad? Porque se le quitan las ataduras socioculturales judías al evangelio. Y entonces comienza su segundo viaje misionero, ya sin Bernabé y ahora con Silas. Y entonces visita a las iglesias, dejemos el primer mapa, por favor. Visita a las iglesias, luego se extiende un poquito más hacia Turquía, más hacia Europa. Regresa, y este es el tercer viaje misionero de Pablo. Comienza en Hechos 18 y 19 en adelante. Que entonces visita las iglesias que ya había plantado, llega un poquito más hacia allá, y entonces Pablo dice que va a ir al norte de Turquía, lo que hoy es Turquía, ¿no? ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo? Se lo impide. El Espíritu Santo que es algo que me ha fascinado, ¿no? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo le impidió ir a predicar el Evangelio de esta parte? Bueno, porque Dios tenía otro plan, ¿verdad? ¿Y cuál era el plan de Dios para la extensión del mensaje del Evangelio? Que el Evangelio entrara a tierras europeas. Y ahí Pablo recibe la visión del varón macedonio, pasa y ayúdanos, y ahí es cuando el Evangelio entra, irrumpe entonces
estoy equivocado, ese es el segundo viaje misionero de Pablo, si no me equivoco. Irrumpe, entonces entra a Filipo, Tesalónica, Berea, sufre persecución, llega a Corinto. Y entonces Pablo, en su tercer viaje misionero, desde Corinto, escribe la carta a los romanos. ¿Y qué es lo que Pablo les dice a la iglesia en Roma? Y ahí lo acabamos de leer, ¿no? Dice Pablo, desde Jerusalén, si podemos ver aquí en el sur del mapa, ¿verdad?, hasta Ilírico, que es la parte más occidental en el mapa, dice Pablo, todo lo he llenado con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Todo lo he llenado del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ahora sí vamos al siguiente mapa. Este mapa muestra las regiones donde había cristianismo hasta el año 65 después de Cristo. Entonces, vemos Jerusalén y miren ahí donde dice Ilyricum. Entonces, esta es la zona donde Pablo ha predicado el Evangelio, ha plantado iglesias, ha establecido ancianos en las iglesias. En esta situación, Pablo dice a la iglesia en Roma, hay todavía un lugar, a mi parecer, a mi entendimiento, a mi conocimiento, que no tiene el Evangelio. ¿Y cuál es ese lugar? En las tierras que estamos en este momento, España. Y por eso Pablo va a decir en versículo 22, miren conmigo versículo 22, Romanos 15, 22. Por esta razón, ¿por qué razón? Porque ya llené con el Evangelio esta región. Dice, ya no me queda espacio para trabajar de manera pionera. Por esta razón me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes en Roma, pero ahora ya no quedando más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, versículo 24, cuando vaya a España, lo visitaré porque espero verlos a pasar y que me ayuden a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén, ¿verdad? Y les cuenta que ha recogido una ofrenda, va a entregarla a los santos de Jerusalén y después tiene el plan de ir a España. Tenía como objetivo llegar a España porque él quería proclamar el Evangelio donde nunca había sido anunciado. Entonces, realmente la carta a los romanos es una preparación de la visita de Pablo a Roma para ser enviado por la iglesia de Roma. ¿Por qué Pablo quería ir a Roma? Bueno, porque si ustedes ven ese mapa, ya habían creyentes en Roma. Algunos dicen que estos creyentes eran convertidos del Pentecostés, que ya ven en Hechos 2. Hay muchos que están ahí, viajeros, visitantes, que conocen el Evangelio, reciben el Evangelio, dicen que había hombres de negocio y de todo tipo ahí, entonces se movieron y establecieron esta iglesia aquí allá en Roma, ¿no? Entonces aquí hay una aclaración importante que hacer. Pablo en estos versículos no está diciendo que en todas las ciudades de estas regiones ya todos son salvos. Eso no es lo que Pablo está diciendo acá. Pablo no está diciendo que en todas estas regiones ya no había trabajo por hacer. Ahora, pensemos por un momento en las necesidades de estas iglesias, de Tesalónica, de Éfeso. Piensa en la carta a los Corintios. Qué iglesia más sana, ¿verdad? Sí. Una iglesia de hermanos bien portados, no habían problemas, discusiones, ellos no necesitaban consejería. ¿Qué va? Lee la carta a los romanos, a los Corintios, y ¿qué encuentras? No sé cómo le dicen acá, pero un montón de clavos, decimos allá, ¿verdad? Un montón de problemas, dificultades, pecado, divisiones, pleitos. Si me siguen aquí, hermanos, Pablo no está diciendo en todas estas regiones no pasa nada, ya no hay necesidad. Pablo no está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo es, el Evangelio tiene que llevar ¿a dónde? Donde no hay, donde nadie ha escuchado el mensaje de salvación. Entonces, Pablo no se pregunta dónde hay necesidad. Pablo se pregunta dónde no hay adoración verdadera. Pablo no se pregunta cuál es el lugar más fácil al que puedo ir para plantar una iglesia. Pablo se pregunta dónde hay poco acceso a este mensaje, dónde hay gentiles que nunca han escuchado el Evangelio, pues ahí voy a ir. Ahora voy a hacer una suposición un poco atrevida en este momento. Si Pablo viviera en América Latina,
y hubiera estado extendiendo el Evangelio en América Latina, muy probablemente le hubiera escrito una carta como los romanos a la Iglesia Bautista Fe de Sevilla. Y en esa carta hubiera definido el Evangelio, hubiera hablado de las implicaciones del Evangelio y les hubiera dicho, cuando vaya rumbo al norte de África o a Medio Oriente o al centro de Asia, pasaré a verlos a Sevilla para ser encaminado por ustedes allá. Ustedes me ayudarán a llegar a estos lugares donde hay poco acceso al Evangelio. No sé, es una suposición, ¿no? Yo creo que si Pablo viviera en nuestros días, nos estuviera enviando WhatsApp de alguno de estos lugares, ¿no? Ahora, nos preguntamos, ¿cuál es la realidad actual? ¿Todavía existen lugares como la España de los tiempos de Pablo? Evidentemente. Ahora, vamos a ilustrar esto. Vamos a hacer una actividad acá antes de cerrar. Este va a ser un poco loco, pero yo creo que vale la pena. Le voy a pedir a 16 personas que pasen aquí al frente. Y aquí tenemos al primer voluntario. Tú vas a representar al más pagano de todos. Pasen, 16 personas. Gracias. Tenemos aquí, ¿cuántos? 4. Pueden pasar cualquiera, ¿eh? No van a hacer la danza de la gallina loca ni nada, ¿eh? Solo pasen nomás. Pónganse por acá, porfa. Entonces, se van a poner aquí en una línea hasta allá. Vamos, sí, ahí abajo, por favor. ¿Cuántos más hacen falta? 9, faltan 7 más. Allá viene 1, 2, 3, 4, fantástico. 5, eso, Israel. ¿Cuántos faltan? 2 más. Cualquiera, puede pasar. Gracias, María. ¿Alguien más? Ahí estamos. Estamos 16, ¿verdad? Muy bien, bueno, en el mundo hay un poco más de 8,000 millones de personas. Ahora, estos no son números exactos, por supuesto, ¿verdad? Pero esta es una demostración nomás. Cada uno de los que, hermanos y hermanas, niños y niñas que están aquí al frente de nosotros, representan 500 millones de personas. 500 millones de personas. Según los números, las estadísticas, 2 de estos 16 serían creyentes comprometidos, evangélicos comprometidos. Así que vamos a escoger a los 2 más santos por acá, los más cristianos. Bueno, Israel más o menos, pero mira, aquí dice creyente comprometido. Entonces tú te vas a quedar con Israel y se van a quedar ahí en esa esquinita, separaditos un poquito para no contaminarse acá con el pecado de los demás. Ahora, 3 de estos 16 son creyentes nominales, que dicen ser creyentes, pero más o menos. Hace un poquito para allá. Ahí. Creyentes nominales. Ahora, 4 de estos 16 son no creyentes, pero la característica de estos no creyentes es que viven cerca de un creyente. Muy probablemente han escuchado el mensaje del Evangelio, no 1, no 2, no 3, muchas veces, pero lo han rechazado. Entonces, ustedes van a representar. Entonces, si quieren, pueden hacerse hacia aquí, un poquito hacia atrás. Entonces, ellos viven cerca de los no creyentes. ¿Cuántos nos quedan? 7. Entonces, estos 7 que están aquí representan a los que se les conoce como no alcanzados. Podemos decir que estos 7 viven en lugares donde hay poco acceso al Evangelio y la iglesia es mucho menos visible. No queremos decir que en estos contextos no hay iglesia. Que hay un pasaje del Antiguo Testamento que a mí me fascina, Malaquías 1:11, dice: desde donde sale el sol hasta donde se pone mi nombre grande en toda la tierra. Entonces, son contextos donde hay poco acceso al Evangelio, la iglesia es menos visible, pero Dios está activo. Dios está obrando, pero ustedes van a ser los no alcanzados. Entonces, ¿te voy a dar esta hoja? No la quieres tocar, igual eres no alcanzado. Así que háganse hasta allá, lo más a la izquierda posible, lo más allá a la izquierda posible. Entonces, realmente, en términos generales, en números generales, ¿verdad? Esta es más o menos una realidad de nuestro mundo.
Ahora, lo que vamos a ver ahora es el gran desbalance. Y lo vamos a ver con obreros cristianos y con dinero cristiano. No, dinero cristiano, eso como no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, el dinero que dan los cristianos, a eso quiero, no hay dinero cristiano, ¿no? Entonces le voy a pedir a 10 personas que pasen. 10. Y estos 10 personas van a representar el 100% de obreros cristianos. El 100% de obreros cristianos. Y vamos a ver cómo está la distribución, el envío, ¿verdad? Hacen falta 7. Vamos, anímense, hermanos. Entonces, ellos van a representar los obreros cristianos. Faltan 4. Vamos. Ahí estamos ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya estamos. Listo. Gracias. Tenemos una voluntaria extra, pero podemos... ¿Tú vas a manejar el dinero? No. Sí. Muy bien. Aquí entonces tenemos el 100% de los obreros cristianos que son enviados. Del 100% se estima que el 70% de obreros cristianos sirven entre los creyentes. Entonces, a partir de nuestro hermano Alejandro, mira, vas a quedarte ahí a la parte de Israel y van a hacer una fila hasta atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ustedes se van a hacer una fila hasta allá atrás, pero estos 7 trabajan entre los creyentes. Son obreros que trabajan entre los creyentes. Y entonces nos quedan 3. El 20% van donde ya hay creyentes. Entonces 2 pueden pasar y ponerse ahí cerquita entre los comprometidos y los nominales. Y entre los, también seguramente hay personas que trabajan entre los no creyentes, pero que ya han escuchado el mensaje del Evangelio. ¿Cuánto nos queda? Nuestro hermano Álvaro de Colombia va a representar menos del 10% de los obreros. Se estima que un poco más del 7% va a lugares donde hay poco acceso al Evangelio. Entonces tú te vas a quedar aquí cerca de ellos. Sí pueden notar el desbalance en cuanto a temas de obreros. Ahora, ¿qué del dinero? Y aquí Santi me prestó un dinero de Monopoly, así que vamos a usar este dinero. Aquí hay 100 billetes que representan el 100% de las ofrendas. Entonces, le voy a pedir a un tesorero que no tenga cara de Judas. Alejandro, ven, porfa. Tú vas a... Lo pensé. Entonces, mira, aquí hay 100, ¿verdad? 100 billetes que representan el... separa, por favor, 18. Lo bueno es que es de Monopoly 18. Cuenta 18. Es falso. Pues lo dio algún hermano acá, así que lava dinero. 18, cuenta 18. Ok, entonces dame esos 18. Y estos 82 se lo vas a dar a Alejandro, por favor, que es el tesorero del dinero de los obreros que sirven entre los creyentes. El 82% del dinero se queda dentro de los creyentes para ser usado y distribuido dentro de los creyentes. Esfuerzos que sirven a los creyentes. Ven, Álvaro. De estos, cuenta por favor 12. $12 va a evangelismo y a proyectos locales. Así que eso te lo quedas tú ahí. Sí. Qué testimonio. De lo que queda, solo 2% va a esfuerzos donde el evangelio es poco predicado
y la iglesia es menos visible. El 2%. Y esto se queda para misiones ahí entre ellos. Puedes ir para allá. Menos del 10% de obreros con menos del 2% de recursos. Entre los pueblos que tienen menos acceso al Evangelio, donde la iglesia es menos visible. Y tenemos que dejar un momento que esta información repose en nuestros corazones. Porque esta realidad es muy fuerte. Esto no nos puede dejar indiferentes, hermanos. No podemos decir, no sabía. No podemos decir, no tenía los recursos, no tenía la información. Esta realidad nos apunta a que hay un gran desbalance. Y Pablo nos está instruyendo ahora a menos que hayan obreros enviados. Vente conmigo, Alejandro. Que están sirviendo a creyentes y que son valiosos, que son recursos casi que indispensables para la misión entre los creyentes, que vayan con recursos económicos para predicar el Evangelio entre pueblos sin testimonio del Evangelio, a menos que suceda el envío intencional, pionero, vamos a seguir perpetuando el gran desbalance. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con toda esta información? Bueno, le voy a pedir a los hermanos que puedan tomar su lugar, por favor. Muchas gracias y devuélvanme el Monopoly porque esto sí lo tengo que regresar. Gracias. Muchas gracias. Gracias, qué amables. Entonces quiero ir cerrando, hermanos, con algunas cosas básicas que podemos hacer. En primer lugar, ve. Puedes ir como un misionero vocacional enviado por tu iglesia local, pero también puedes mudarte a estudiar o trabajar para ser luz y sal en un entorno donde la iglesia es menos visible y hay poco acceso al Evangelio. Te recomiendo que hagas eso con la bendición de tu iglesia local. Si te mudas como un profesional, como un estudiante internacional, permite que la iglesia se involucre, te entrene y te envíe. Tal vez no es como un obrero vocacional, como un misionero tradicional, pero sí va a necesitar su apoyo espiritual. Porque se estima que el 86% de musulmanes, budistas, hinduistas no conocen a un verdadero seguidor del Señor Jesucristo. Entonces no basta con misioneros tradicionales. Se necesitan empresarios, maestros, artesanos, estudiantes, traductores, deportistas, médicos que se muevan a estos contextos, prediquen el Evangelio, estableciendo relaciones de confianza, amistad verdadera con personas que tienen poco acceso al Evangelio. Por lo tanto, ve. Otra cosa que puedes hacer es escoger tu carrera profesional preguntándote no solamente cómo me puedo mantener económicamente con mi carrera, sino cómo puedo participar de la misión de Dios mientras me gano la vida con esta carrera. Ve. La otra cosa es envía. Y enviar puede significar varias cosas. Ora por los misioneros, ofrenda a misioneros, visita a misioneros en el campo, recibe extranjeros en tu casa, moviliza a otros para que sean parte de la misión y mientras haces todas estas cosas, sé fiel en tu iglesia local. Y Pablo invita a la iglesia en Roma a ser una iglesia enviadora. En el capítulo 16 de Romanos nosotros leemos 26 nombres de personas que Pablo menciona ahí. Hay hombres, mujeres, ricos, pobres, esclavos y libres, judíos y gentiles.
Y la imagen que Pablo nos da de la iglesia de Roma es una iglesia que participa en la misión. Pablo le dice, yo lo voy a visitar y ustedes me van a bendecir para ir a Roma, para ir a España, perdón. Es una iglesia que participa de la misión. Personas como Pablo e iglesias como la de Roma nos enseñan que tenemos que prestar atención al gran desbalance que nosotros vimos hoy. Entonces, regresemos a nuestras opciones. Ve o envía. Pero hay una tercera opción. Y esta tercera opción es desobedece. Puedes desobedecer. Porque Dios va a hacer la misión y va a cumplir sus promesas, sin tu ayuda y sin la mía. Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir porque Él cumple sus promesas. Ahora, en el llamado para participar en su misión hay una profunda responsabilidad y una enorme bendición. Entonces, Dios va a seguir avanzando su misión y yo puedo desobedecer. Mi iglesia puede desobedecer. No estoy dispuesto a hacerlo. Yo necesito la misión, tú necesitas la misión si quieres vivir sin temor en este mundo sin verdad y si quieres vivir enfocado en este mundo distraído. Ahora, Dios tiene que hacer un milagro en nuestro corazón para que su misión sea nuestra misión. No hay otra manera. Una vida de piedad personal no es el único propósito por el cual fuiste salvo. Es parte, por supuesto. Pero la meta, hermanos, hermanas, no es llegar al cielo lo menos lastimado posible. Fuimos creados para una eternidad de adoración multiétnica. Así que permítame terminar con lo siguiente. Iglesia en España, ustedes tienen una gran comisión. Las naciones con muy poco acceso al Evangelio han venido a sus vecindarios. Están aquí en la ciudad. Así que ustedes mismos pueden ser testigos acá. Pero también ustedes pueden ser como la iglesia en Roma. Una iglesia puente para llegar a geografías donde la iglesia es menos visible. Y permítame decirles, ya que tengo el micrófono en la mano, ayudarnos a nosotros, la iglesia en América Latina, a llegar a pueblos con poco acceso al Evangelio. Hermanos y hermanas que venimos de América Latina, nosotros no recibimos una pequeña comisión. Nosotros recibimos una gran comisión. La misma que recibieron los discípulos. Y estamos geográficamente lejos de las grandes cantidades de pueblos con menos acceso al Evangelio. Pero ¿saben una cosa? Estamos culturalmente más cerca. Para participar en la misión tendremos que hacer sacrificios. Tenemos que sacrificar varias cosas y ustedes podrían pensar en sus propias iglesias, en sus propios contextos, ¿qué involucra sacrificar para tu iglesia? Persona, tiempo, recursos, energía. Pero a mí se me ocurre algo puntual. La mayoría de las iglesias que representamos de América Latina estamos teniendo problemas con el espacio. Ya no cabemos en nuestros locales. Estamos abarrotados. Ustedes van a la iglesia a Renacer y ahí no cabe un alfiler. Lo mismo en Medellín, en la ciudad de Guatemala. Dios nos ha bendecido abundantemente con iglesias que predican el Evangelio y se están llenando. Y estamos rascándonos la cabeza en planes de compra, construcción, ampliación de los edificios donde nos reunimos. Ya no nos damos abasto. Hermanos, hermanas que ministran en América Latina, no hipotequemos a un banco nuestra participación en la misión global. No hipotequemos a un banco nuestra participación en la misión global de Dios. Que Dios nos llene de gracia y sabiduría para crecer en número, pero al mismo tiempo reducir el gran desbalance de los recursos que estamos destinando para la misión
en lugares donde hay poco acceso al Evangelio y donde la iglesia es menos visible. Una pregunta para todos nosotros, tanto la iglesia en España como la iglesia Latinoamérica aquí representada, ¿cómo colaboramos juntos para que haya más personas con acceso al Evangelio, para lograr que la iglesia sea más visible en contextos donde la iglesia es menos visible? Algunos de aquí saben que tengo un hermano gemelo y me agrada como que me confundan, ¿no? Pero también lo he usado a mi favor. Somos gemelos idénticos, así que en la escuela teníamos uniformes, íbamos vestidos de uniforme, y mi hermano siempre fue más brillante que yo en la escuela. Siempre sacaba mejores notas. Cuando yo no me preparaba para un examen, yo le decía a mi hermano, échame la mano, ayúdame. Así que mientras estábamos en el examen, yo le decía, la señal es que yo salga al baño y tú salgas atrás de mí. Cuando regrese, tú te sientas en mi asiento y yo me siento en tu asiento y responde lo que yo no logré responder. Así que hicimos eso varias veces antes de ser cristianos. Quiero aclarar. Después de ser cristianos hemos hecho otras cosas, pero no, esa es historia para otro momento. El tema es que es fácil decir, otros lo van a hacer. Lo más fácil es entregar la responsabilidad. Los que tienen recursos, las iglesias grandes, los que lo han hecho por años. Pero hermanos, hermanas, no les dejemos la responsabilidad a otros. La gran comisión es tu gran comisión, es mi gran comisión. Y Dios nos da el privilegio de acompañarlo a Él en su obra, de bendecir a todas las familias de la tierra para recibir adoración por la eternidad. Así que no entreguemos nuestra responsabilidad a otros. Oremos. Oh Señor, aquí están nuestras vidas. Señor, ponemos delante de ti las iglesias que representamos. No nos dejes fuera, Señor. Mueve nuestro corazón para participar en tu misión. Padre, honestamente no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo balancear las necesidades de nuestras iglesias locales y la misión global. Padre, no sabemos cómo hacerlo. Pero te pedimos tu gracia, Señor, y tu favor con nosotros. Pero queremos ser parte. Aquí están nuestras manos, nuestros pies, nuestra voz para ir o para enviar, pero no queremos desobedecer. Y Señor, que Jesucristo sea adorado por todas las naciones, por siempre. En el nombre de nuestro bello Salvador oramos. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga.